Bueno, buenos días, ¿cómo están? Leonel, ¿estás por ahí? Si podés prender la cámara, así empezamos. Bueno, vamos a ir a ver lo que estaba propuesto para la semana de la clase 11. Eh, no sé si han podido realizar las actividades, pasar por la semana 11 y la clase 11 y hacer el recorrido y hacer los ejercicios. Cuéntenme un poco. Marcelo, ¿pudiste? Lo vi por arriba, profe, pero esta vez no pude hacer la actividad. Bueno, Abril, Yo igual esta vez la misma que Marce. Leonel. Yo tampoco, profe. Bueno, vamos a compartir el aula y vamos a ir a la clase 11. En esta clase 11, el tema planteado es el reconocimiento, ¿sí? de phrasal verbs, que son verbos frase, que son verbos compuestos, ¿sí? Verbos que no son solamente la palabrita del verbo, sino que están acompañados de una preposición o un adverbio que le cambia el significado. Acá Analía nos va a hacer la introducción al tema con algún ejemplo y bueno, después vamos a profundizar de eso y vamos a trabajar en la guía número 8. Hola a todos. Bueno, en esta clase vamos a abordar la temática de los phrasal verbs, que son verbos frases comúnmente utilizados para la comunicación tanto oral o escrita, ya sea a nivel formal o informal. Vamos a compartir una presentación para orientar en la temática. Bien, bueno. Primero, ¿qué son los phrasal verbs? ¿Qué son los verbos frases? Los phrasal verbs son combinaciones de un verbo y una preposición o un adverbio. En algunos casos puede haber compensaciones de ambos, o sea, puedo tener el verbo combinado tanto con la preposición como con el adverbio al mismo tiempo. Esta combinación hace que el significado del verbo cambie cuando el verbo está solo, ¿sí? Y son muy comunes, como les decía, en la comunicación tanto oral como escrita y en los distintos ámbitos también. Algunos ejemplos, por ejemplo, get up, levantarse, look after, cuidar, run out of, quedarse sin. Acá tengo una combinación de verbo, adverbio y preposición. Los dos anteriores tengo verbo y preposición. Ahora, ¿cómo funcionan estos phrasal verbs? En algunos casos el significado es literal, ¿sí? Eh, la traducción de cada una de las palabras equivale al significado del verbo, ¿sí? Sit down, sentarse. Otras veces esa interpretación no es literal, ¿sí? No se entiende si yo tomo el significado de la palabra de una y le agrego la palabra, el significado de la segunda palabra que forma el phrasal verb, sino que es idiomático. Por ejemplo, give up, rendirse, ¿sí? ¿Qué es importante tener en cuenta? Es importante saber que algunos verbos frases o phrasal verbs son separables, es decir, que podés poner el objeto en el medio o al final, ¿sí? Y otros son inseparables. Por ejemplo, un phrasal verb separable, turn off, ¿sí? Entonces, turn off the light o turn the light off. De cualquiera de las dos formas está bien. Pero en el caso de look after, es un ejemplo de un phrasal verb inseparable. ¿Sí? No puedo separar las dos palabras las que forman el phrasal verb. No puedo separar el verbo y la preposición. Lo correcto es decir look after the baby. No puedo decir look the baby after. ¿Sí? Bien. Eh, Esto sería el recorrido.
una simple presentación de lo que son los phrasal verbs. Los invito a que puedan recorrer el aula que tiene el material teórico, también en el cuadernillo, para poder realizar las actividades correspondientes a esta clase. Buena semana para todos y estamos en contacto. Bueno, hasta ahí la introducción que yo les dije de estos verbos frases, phrasal verbs, que hacía Analía, que hablaba un poco de la composición y cómo eh, el verbo cambia su significado dependiendo de qué lo acompaña, ¿no? Qué preposición, qué adverbio lo acompañan, cambia significativamente el significado. Entonces, ahí tengo que prestar especial atención. Después, en los objetivos, bueno, estaba la importancia de reconocer estos phrasal verbs, identificar phrasal verbs en el texto y, bueno, y conocer e identificar el significado y lograr una escritura en castellano coherente y cohesiva como le pedimos siempre. En el desarrollo de la clase tenemos, bueno, los phrasal verbs que ya está explicado, pero esto es material de lectura que ustedes pueden leerlo de acá y del cuadernillo. Ejemplos, un video, ¿sí? Que nos habla de phrasal verbs para que ustedes lo vean. Y en las actividades de propuesta teníamos la guía de lectura número 8, que yo ahora les voy a compartir el cuadernillo para ir a la guía de lectura 8. Bueno, díganme si pueden ver la guía de lectura número 8. Ujú. Sí, sí. Bien. Bueno, la guía de lectura número 8 dice, Exercise is an all-natural treatment to fight depression. Ese sería el título. Tengo el propósito de lectura, es nuevamente elaborar un resumen, así que hacia allá vamos. ¿Sí? La elaboración de un resumen, como venimos practicando. Y dice, observen el título y el primer párrafo, que es solamente una oración. ¿Qué comparación establece el autor entre el ejercicio y los medicamentos? Elabore una hipótesis de lectura, ¿sí? La hipótesis ustedes ya saben cómo elaborarla. ¿Y creen que el texto dirá que el ejercicio reemplaza a la medicina o que actúa de forma similar? Eso es algo que yo tengo que inferir y poner dentro de la hipótesis de lectura. A ver, si analizamos los elementos paratextuales, ¿qué encontramos? ¿Qué vemos y qué... Imagen, el título. ¿Cómo? Bien. Repetime, a ver, así lo marco. Una imagen. Escuché por ahí. Bien, acá tengo una imagen. Ahí veo el link de Harvard, o sea que sería como un estudio, la Bien. imagen de un señor caminando, subir. Bien. Muy bien. El logo de Harvard y dice Harvard Health Publishing. Vamos a ver a qué parte o qué departamento o qué sector, digamos, de Harvard. Porque no dice Harvard University solo, sino que tiene el loguito y algo. Bueno, muy bien. ¿Qué más identificamos? La fecha, Fecha. ¿Qué más? Puede ser que como subtítulo diga el ejercicio efectivo. Más o menos, después tengo que ver cómo lo interpreto, pero sí, acá dice The Exercise Effect. Vamos a ver después cómo lo podemos interpretar a eso. Sí, eso es un bueno, el subtítulo. mismo Tiene título. más, tiene más subtítulos, porque más abajo hay más, ¿sí? Yo ahora no muevo la pantalla porque si no se me mueven los recuadritos, pero hay más subtítulos, más secciones, está dividido en secciones. Después lo tengo que estudiar eso, porque las secciones, ¿qué me van a decir del texto?
¿Mm? ¿Qué creen que me va a decir del texto? ¿De qué está hablando? ¿De qué Claro, trata? ¿de qué trata? Entonces, posiblemente yo la inferencia de contenido temático, en la inferencia de contenido temático puedo hacer referencia a lo que yo creo que van a contener los distintos subtítulos y las distintas secciones. Muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más veo? La página donde fue publicada, Muy bien, que Melissa, está, ahí arriba. Muy bien, lo decía ahí arriba. Y después, La fecha de ¿dónde? publicación igual puede ser. También, sí. ¿Qué es lo que está en negrito abajo del símbolo de Harvard? El título. El título, muy bien. Entonces ahí estaba el título. Y hay algo más que lo nombra la consigna que está por acá, que sería muy importante. El primer párrafo, El primer párrafo. ¿Y dónde está Enzo? arriba de la imagen, el que empieza con Arriba de la F. imagen. Es una sola oración. Y tengo esto acá. Muy bien, que llama la atención porque es solamente una oración. Y está arriba de la imagen. Bueno, con eso van a responder a la consigna número uno, van a elaborar la hipótesis de lectura y luego de analizar eso, vamos a ir para abajo a continuar con las consignas que están debajo del texto, donde yo tengo que, bueno, encontrar e identificar la función del conector however, ver a qué hace referencia eh, el referente that, ¿sí? Hay un segmento que habla del hipocampo, ¿no? Y tengo que analizar estas oraciones. ¿Qué es el hipocampo? ¿Saben? ¿No? Bueno, ahí lo va a decir. Tengo que analizar la sección que dice The Challenge of Getting Started y una frase que el autor menciona. Bueno, ¿qué quiere expresar con eso? Lo analizo acá. Voy a tener que empezar a identificar phrasal verbs. Por ejemplo, acá, keep doing. Y tengo que ver cómo cambia el sentido del verbo do, hacer, porque ahí no es, digamos, cómo cambiaría si yo lo agrego y lo integro dentro de esta idea, ¿sí? Y bueno, la idea del keep también. Después, cómo se cierra el texto, después tengo que ver qué hice, digamos, cómo elaboré, cómo narré mi hipótesis inicial y después de leer el texto, cómo me quedaría. Ustedes saben que la hipótesis inicial hay que hacerla sin leer nada del texto más allá del paratexto, lo que dijimos recién. Entonces después sí, una vez que lea el texto, cómo me quedaría y al final elaborar un resumen. Bueno, yo ahora les voy a dar un tiempo para que ustedes trabajen en la elaboración de estas consignas, ¿sí? Y cuando sea el momento de cerrar la clase, yo los vuelvo a llamar y cada uno va a tener que ir haciendo una consigna cada uno y bueno, hasta donde llegamos, llegamos, ¿ok? Vamos. Bueno, profe. Marcelo, ¿vos ya terminaste? Sí, profe. Bien. Bueno, vayan volviendo, prendiendo las camaritas que vamos a hacer la corrección. Como verán, aún Marcelo que no había hecho la actividad y no sé, bueno, creo que la mayoría después, o sea, al principio de la clase había muy pocos y muchos se conectaron tarde.
Así que bueno, eso ténganlo en cuenta también. Pero al principio de la clase, todos los que estaban, había creo que 4, me habían dicho que no habían realizado la actividad de la semana 11 de la guía 8. Quizás los que entraron después, quizás algunos sí. Eh, la consigna decía que esto se iba a corregir durante la clase. ¿Se entiende? Esperen un segundo. Bien. Decían que la consigna decía que se iba a corregir durante la clase, no realizar. ¿Ok? Entonces, cuando dice se realizará durante la clase, sí tienen un espacio de la clase para realizar consignas. Cuando dice se corregirá, se pretende que ustedes lo hagan antes del encuentro. ¿Sí? En este caso, como no teníamos actividades pendientes, sí, pudimos trabajar sobre estas consignas, pero bueno, tengan en cuenta eso. Vamos a corregir. Bien. Bueno, a ver. Yo voy a ir en orden como veo las camaritas y cada uno va a ir haciendo una. ¿Sí? Marcelo, ¿qué comparación hace el autor en el primer párrafo, que es esa oración, entre el deporte o entre el ejercicio y los medicamentos? Marcelo, ¿me escuchás? Sí, profe. Bueno, Es que la comparación hace que entre los ejercicios es tan efectivo como los antidepresivos. muy bien. Entonces, ¿qué compara? Hace la comparación entre el ejercicio y los antidepresivos y bueno, dice que son tan efectivos como que cumplen una función similar, digamos, no casi. Lo mismo, ¿no? Muy parecido, muy bien. Sí, que actúa o sea, que actúa similar a tomar la medicación como un tratamiento alternativo. Bien, O sea que puede reemplazar la actividad física. bien, gracias. Teresita, ¿elaboraste la hipótesis de lectura? Profe, tengo algo. Bien, ¿Lo leo? sí, Creo que el texto dirá que el ejercicio actúa de forma similar a la medicina, ayudando a combatir la depresión, pero no necesariamente la reemplaza por completo en todos estos casos. vamos de vuelta a ver si podemos elaborar desde ahí, a ver qué faltaría para la hipótesis y qué tiene de la hipótesis, qué contiene. Bueno, creo que el texto dirá que el ejercicio actúa de forma similar a la medicina, ayudando a combatir la depresión, pero no necesariamente la reemplaza por completo en todos los casos. Bien, bueno, con el creo uno está poniendo un potencial ahí, no está dando por hecho, pero bueno, creo es una opción, ¿sí? Después tengo que ver si uso los verbos en potencial. ¿Vos solamente a qué parte de la hipótesis te estás refiriendo en ese caso, ¿no? Un componente tenés vos, o uno o dos, pues podemos decir que aparte de, por ejemplo, vos estás haciendo referencia a qué de la hipótesis, si no sé si te acordás los componentes. Al contexto, y me acuerdo del contexto de comunicación, contexto, ¿eso, profe? Sí, de esos componentes. El contexto no era de comunicación, pero bueno, sí tiene que ver con los contextos.
Vos estás haciendo referencia, o sea, todo lo que vos leíste hace referencia a uno o quizás dos componentes. Profe, ¿la puedo ayudar? Puede ser que se podría inferir que pertenecería al género discursivo del artículo de divulgación científica, porque obviamente Pero está en pará, el ámbito de la salud. Marcelo, vos lo que estás Sí. haciendo no es ayudarla, sino estás leyendo la tuya. Ah, ok. ¿Y cómo la A ayudo ver, entonces? y cómo la ayudamos es diciéndole, por ejemplo, a Teresita que parte de la hipótesis ella tiene bien o tendría bien. Y después Sí, vemos, sí, está bien. analizamos qué le faltaría. Ella de todos los componentes, ¿cuál mencionó o cuáles mencionó? Ella de los contextos mencionó alguno, por ejemplo. Lo- sí. Que lo lea de vuelta para así la ayudamos. A ver, Teresita. Dale, ahí lo leo. Creo que el texto diría que el perdón, creo que el texto dirá que el ejercicio actúa de forma similar a la medicina, ayudando a combatir la depresión, pero no necesariamente la reemplaza por completo en todos estos casos. Bien. Bueno, si ven Ahí ahí dijimos, lo que está hablando es sí, sobre el Marcelo. contenido, que Muy lo que está bien. diciendo es sobre el contenido. Excelente. Bueno, ¿ves? De esa forma sí la ayudamos, porque ya está haciendo referencia a la hipótesis de contenido. Esa parte la tiene. Le faltarían cuatro componentes de la hipótesis. De cinco tiene uno, ¿sí? ¿Qué nos faltaría? Ah, yo hice lo mismo. ¿Para qué? Bueno, Vigo. Entonces también estamos en el mismo caso. Estamos ayudando a Teresita, a Vigo y a cualquiera que esté en esta misma situación. Podría ser que ponga dónde fue publicado, el título y la fecha, Bueno, ¿eso qué sería de la hipótesis? los elementos paratextuales. Más o menos, sí. Los elementos paratextuales son los que yo tengo que usar para sacar información. Pero yo cuando El hago contexto de referencia producción, esa el parte me contexto falta. de producción, muy bien. Cuando Y yo hablo de también la fecha, el de recepción el, también. el de recepción no sé, todavía no dije nada. O sea, si yo, o sea, la fecha, el loguito de Harvard ahí y el, no sé, bueno, el autor no está acá visiblemente, creo que Esos al son los principio. elementos paratextuales. Esos son los elementos paratextuales que me llevarían a dónde, a qué contexto. La fecha, el título y, en este caso, dónde fue publicado. Y Contexto de eso me lleva, producción. El contexto de producción. Ahí me dice quién lo escribió o quién lo publicó y cuándo. Bueno, ese sería el contexto de producción. Después yo identifico qué es esto que estoy leyendo como texto, ¿sí? Como dijeron por ahí, un artículo. ¿Eso qué es? y ahí tendríamos que ver si es un género discursivo o narrativo, en este caso es discursivo. Ojo, no hay que confundir el género discursivo con el tipo de texto. El género discursivo es ¿qué es esto? ¿Y esto qué es? Lo que estamos ¿Un leyendo. archivo sería? Un artículo, entonces, Sí, pertenece al género publicación. artículo. Si es científico, sería un artículo de divulgación científica o el artículo científico. ¿Sí? Entonces, un artículo científico es esto como texto. Después vemos si es informativo, narrativo, argumentativo, expositivo. Eso sería el tipo de artículo que es. ¿Sí? El tipo de texto, tipología textual. En este caso es un texto de divulgación científica que después vemos qué tipo de trama, ¿sí? Qué tipo de contenido tiene. En este caso sería la trama que predomina es la expositiva o explicativa, porque nos está explicando conceptos, ¿sí? Entonces eso sería lo que predomina. Entonces sería un texto expositivo, narrativo, explicativo, también son sinónimos, en este caso. Bueno, entonces yo pongo como contexto de producción quién lo escribe, dónde, en este caso el autor no lo veo acá, porque quizás está más abajo, pero acá arriba no lo veo, pero sí tengo dónde. Entonces el artículo, dijimos que ese era el género, el artículo científico, pongo el título, publicado en la fecha,
Y la revista, porque, bueno, suponemos que es una revista online, ve que dice acá arriba, dice que está medio como en marca de agua, Harvard Health Online, ¿sí? Y bueno, estaría publicado en un sitio web o en una revista online, podríamos decir, y nombrarla, Harvard Health Publishing, que dice ahí el escudito. Bueno, ese era el contexto de producción. Rodrigo mencionó el contexto de recepción, pero todavía no dijimos nada del contexto de recepción. ¿A qué se referiría el contexto de recepción? ¿A quién está dirigido? ¿A quién estaría dirigido? Muy bien. Yo eso por ahí lo podría poner en potencial porque yo puedo suponer a quién estaría dirigido, ¿sí? O a quiénes podrían ser de interés o en qué ámbito circularía, o el autor en quienes pensó a la hora de escribirlo, que a quienes podría llegar a ayudar o ser de interés. Bueno, ¿ustedes cómo pusieron el contexto de recepción? Yo puse, estaría dirigido a personas interesadas en la salud, pacientes, estudiantes y profesionales. ¿Eso es? Sí, podría ser, muy bien. Sí, eso sí. Eso podría ser un contexto de recepción. Muy bien. Profesionales de la salud, pacientes, personas con depresión, podría ser. Familiares de personas que sufren depresión, quizás, ¿no? Y estamos dejando fuera por ahí un contexto de recepción que tenga que ver con el ejercicio. Porque dice exercise, la primera palabra. Entonces, si habla de exercise, también se podría incluir como posible contexto de recepción a quién o a quiénes. A los estudiantes de profesorado también. Estudiantes de profesorado de educación física, Sí. profesores de educación física, personas relacionadas a la actividad física en general, entrenadores, eh, ¿Atletas? atletas, personas que hacen ejercicio regularmente. Muy bien. Ahora, eh, ¿quién quiere leer la hipótesis de contenido entera, con todos los contextos y todo lo que acabamos de elaborar? A ver, Marcelo ya participó, Candela ya participó, Guadalupe también había dicho algo recién. Abril, ¿vos tenés la hipótesis? Dale, te escucho. Puse que a partir de los elementos paratextuales se puede inferir que el texto explicará la relación entre el ejercicio físico y la depresión, mostrando evidencia científica sobre los beneficios. Y hasta ahí llegué porque la estaba armando ahora con la corrección que le había hecho Teresita porque me había pasado algo parecido. Me Bien, faltaría cerrarla. ¿qué te faltaría? ¿Cómo cerrar mi hipótesis? Bueno, pero de los elementos que nombramos, ¿qué te faltaría? Te faltan dos de los que nombramos claramente y uno habría que mejorarlo un cachito. ¿Alguien se da cuenta? Uno sería el de recepción. El Después, contexto de los contextos le faltan los dos, el contexto de producción y recepción. El propósito del texto, El propósito del texto, o sea, el autor lo escribe con el propósito de ¿qué? De hacer qué con el texto. de concientizar e informar sobre los mecanismos biológicos Bien, del cuerpo humano. concientizar sobre la importancia del ejercicio, informar sobre cómo el ejercicio ayudaría a luchar contra la depresión. Muy bien. O tratar la depresión. Muy bien. Sería informar, concientizar. Ese es el propósito. Eh, y también ahí a Abril lo que en la hipótesis de contenido textual le faltaría usar bien el potencial, ¿sí? Porque, bueno, tratará o explicará, yo lo estoy dando por hecho, ¿sí? El intentaría explicar o explicaría directamente, podría poner yo, ¿eh? Definiría, hablaría sobre, haría referencia, ¿sí? Entonces ahí lo uso en potencial. Bueno, vamos con el punto número 2.
A ver, una cosa para todos en general. Creo que de los 14, 13 que están ahora, porque son 14 conmigo, estimo yo que la mitad todavía tiene problemas con elaborar una hipótesis de lectura bien elaborada. Entonces, a la hora de el segundo parcial y un posible final, fíjense que esto va a ser fundamental, porque no hay guía que nosotros no comencemos con análisis de elementos paratextuales e hipótesis de lectura. Entonces, si yo veo que me están faltando elementos, que no la tengo, digamos, automatizada, que me cuesta, que todavía no le encontré la forma de hacerla completa, tengo que prestar atención en eso, porque va a ser parte del parcial y del final seguramente, y va a ser parte fundamental de la nota también, ¿eh? Porque es algo que se trabajó mucho durante la cursada. Entonces, eso ya tendría que estar. Y como no está, les digo, hagan hincapié en eso. Bueno, a ver. Vigo. Vamos al punto 2. Dice, en el segundo párrafo aparece el conector however, según lo que venía diciendo el autor. ¿Qué matiz, no? ¿Qué pequeño ahí, qué pequeño matiz, digamos, qué sentido le da al introducir esa palabra y qué ideas relaciona? A ver. Conecta la idea de que casi siempre se piensa que los medicamentos para tratar la depresión, eh, Sí, que con el hecho de que las pastillas no son la única opción y que el ejercicio es una alternativa que funciona. muy bien, muy bien. Está hablando de la depresión, de la medicación antidepresiva y la forma de tratar. Bueno, sin embargo, el however es un conector de contraste, ¿no? Sin embargo, las pastillas, pills, aren't the only solution. No son la única solución. Ok, bien. Gracias, Vigo. Vamos para abajo. Vamos al punto 3. Dice, en la sección The Exercise Effect, que explica el proceso biológico, aparece la frase Exercising starts a biological cascade of events that result in many health benefits. Identifiquen a qué se refiere la palabra that en esa oración. Eso sería, Se refiere a proteínas, llamadas las factores de crecimiento. a ver, otra vez, Se refiere a proteínas, puede ser. a las proteínas. Al ejercicio. Yo puse, Al profe, que ejercicio. hacía referencia a una cascada biológica de acontecimientos, o sea, a biological cascade of events. Muy bien. En ese caso, el that dice, sería la traducción, o como lo interpreto, sería que. ¿Sí? Y ese que hace referencia a esto. Yo puedo poner a eventos o una cascada biológica de eventos. Si yo lo quiero hacer más completo. ¿Por qué? Porque la idea dice exercising starts. ¿Qué significa starts? Comienza o empieza. Empieza, comienza. Entonces el ejercicio como que dispara, comienza una cascada de eventos biológicos, como una cascada de sucesos biológicos, cosas que le pasan al cuerpo cuando empieza a hacer ejercicio. Entonces, el ejercicio comienza una cascada de eventos biológicos que resulta, o que da como resultado, o que resulta en
muchos beneficios a la salud. Entonces, ese que hace referencia a los eventos, a la cascada de eventos, ¿sí? Bien. Entonces, porque dice una cascada de eventos que resultan en beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios que se enumera después del que y en esa oración? A ver, Rodrigo. Yo puse protección contra las enfermedades cardíacas, mejoras del sueño, la protección contra la diabetes, la disminución de la presión arterial, liberación de endorfinas, mejora también el funcionamiento cerebral, mejora el estado de ánimo. Muy bien. Dice, lean con atención el punto 4. Sobre el hipocampo, la explicación sobre el hipocampo. El texto plantea una relación de causa y efecto. Si el texto dijera, no lo dice así, pero si el texto dijera lo siguiente. If a person exercises, the hippocampus grows. ¿Qué tipo de situación está describiendo el autor? ¿Una verdad científica, un deseo o algo imposible? Leonel. Yo puse que describe una verdad científica, ya que plantea una relación comprobada entre causa y efecto. Y en el punto B puse, en una persona con depresión, el hipocampo, que es la zona del cerebro que regula el estado de ánimo, es más pequeño. Y el ejercicio estimula el crecimiento de las células nerviosas y mejora sus conexiones en esa región. Muy bien, muy bien. A ver, Leandro. En el subtítulo, o sea, en la sección que dice The Challenge of Getting Started, el autor menciona, If you get up and move just a little bit, it will help. Esta oración expresa una promesa de mejora o una duda. Leandro, ¿me escuchaste? Perdón, profe, no se prendía el Sí. micrófono. Eh, una promesa de mejora. Bien. ¿Y qué debe hacer el sujeto para que el resultado, esto, it will help, ¿no? Ocurra? Es empezar de a poco y aumentar cada vez más el tiempo de ejercicio. Ok, gracias. Elías dice, localicen el phrasal verb keep doing y cómo cambia el sentido del do, hacer el verbo, cuando se le agrega el keep y por qué es fundamental este concepto para un profesor de educación física. A ver, por ejemplo. No, profe, ese no lo hice, estaba difícil. Ok, Puedo participar en el 7 si no. ahora vemos. Dale. Melissa, el 6. Yo puse que el verbo do significa ser y cuando se combina con keep, formando la presal verb, se dice. Sí, eh, phrasal verb, muy bien. Keep doing eh, adquiriría el significado de seguir haciendo o continuar realizando o mantener una actividad en el tiempo. Muy Es bien. Keep fundamental doing. para un profesor de Sí. educación física porque los beneficios del ejercicio no se obtienen mediante una única práctica aislada, sino a Ujú. través de la continuidad y la constancia. Excelente. Muy bien. Entonces, keep es seguir y doing es haciendo. Entonces, como continuar algo. Todo junto sería la idea de continuar haciendo algo. Muy bien. Elías, Profe, porque me dijiste. Sí, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta con la 6? sí, por supuesto. En ese caso, ¿no son dos verbos? Acá, sí, Claro. O sea que dos verbos también pueden, sí. porque decía Sí, proverbio en este o caso son. proposición. Tenés razón. Cuando Adverbio, dijimos perdón, o phrasal verb, proposición. era adverbio y preposición. En este caso, si nosotros lo identificamos como por separado, serían dos verbos. Uno, keep, que es mantener, seguir, ¿sí? Y doing es el verbo hacer.
Muy bien, es un verbo compuesto quizás en este caso por dos verbos por separado. Muy bien, buena observación esa. Elías, ¿estás ahí? Sí, profe. El texto cierra con una recomendación de tiempo. ¿Es una regla fija o una sugerencia flexible? Justifiquen su respuesta basándose en lo que dice el doctor Miller sobre sustentar la actividad en el tiempo. Yo puse que era una sugerencia flexible, pues ya que no puede asegurar cuánto tiempo ya que no puede asegurar en cuánto tiempo se sienten los beneficios. Bueno, a ver, vamos a ver ahí, con la recomendación de tiempo, y vos dijiste que era una sugerencia flexible. A ver, dice, a ver, acá. Bien, dice, no está, dice, it is unclear how long you need to exercise. O sea, no está claro cuánto uno debe hacer ejercicio o con cuánta intensidad, ¿sí? Antes, bueno, de que se mejore, ¿no? O estas células nerviosas empiecen a mejorar aliviando los síntomas de la depresión, ¿sí? Pero bueno, ¿qué dice? ¿Qué recomienda? Porque dice you should, ahí empieza una recomendación. O que deberías y dice algo. Sentirte más aliviado. Sí, deberías sentirte mejor a partir de cuándo. Al correr de las semanas. Sí, con un par de semanas. Pues dice few weeks after you begin doing exercise. Entonces, una semana después. ¿Y? ¿No? Nada más. ¿Qué pregunto? O sea, dice que es un tratamiento de como que dura tiempo, que no es algo de una vez. No, claro, lleva tiempo, ¿no? Uno, por eso estaba la expresión ahí, dice a largo plazo, ¿sí? Y dice lo de al final de keep doing, ¿no? Como continuar haciendo esto, seguirlo en el tiempo, ¿no? Es una cosa que uno debe mantener en el tiempo. Bueno, a ver, voy a tomar asistencia y, bueno, el punto 8, perdón, a ver, el 8 que era retomar la hipótesis, y el 9 que es el resumen, lo vamos a corregir la próxima clase. Pero, perdón, ¿entonces era una sugerencia flexible? A ver, vamos a volver a la consigna esa, a ver si lo Perdón, podemos pasa que yo explicar como puse lo ¿Qué mismo que pusiste? vos, que también puse lo mismo que Elías, que era una sugerencia flexible. Porque en otra parte del texto dice que no, que en algunos casos puede funcionar como un antidepresivo. En ningún lado aseguran que vaya a pasar. Bueno, muy bien. Entonces, una sugerencia flexible en ese sentido, de que no es 100% efectivo, quizás. Claro, yo igual puse lo mismo, que era una sugerencia flexible, porque dice que Bien, no existe una cantidad exacta de ejercicio válida para todas las personas, bien, eh, y después dice que lo importante es encontrar la actividad que pueda mantenerse en el tiempo. bien. Una sugerencia flexible es porque deja abierta esa ventana de
la cantidad de tiempo, que no dice exactamente cuándo, y tampoco dice el tipo de actividad o la intensidad a la que se debe hacer. Si bien se recomienda y estaría prácticamente demostrado que el ejercicio ayuda, no estaría claro cuál sería el tipo de ejercicio que ayuda o a qué intensidad o cuánto tiempo debe realizarlo. Entonces, sí es una sugerencia flexible, en el sentido de que el ejercicio ayuda, sí, pero depende de cada persona cuánto tiempo hay que hacerlo, a qué intensidad y demás. Por eso hay que buscar algo que sea sostenible en el tiempo y hacerlo a largo plazo y estudiar cada uno los resultados. Creo que esto debe corresponder a que no todas las personas reaccionan de la misma forma, ¿no? Los organismos son todos distintos, entonces hay que ver caso por caso. ¿Está estudiado que se mejora? Sí. Ahora, no en el 100% de los casos quizás sea en el mismo plazo y con el mismo tipo de ejercicio. Por eso cada uno, y también tiene que ver con que el tipo de ejercicio es muy variado. Hay gente que le gusta practicar un deporte y no todos los deportes son iguales. Hay gente que le gusta el fútbol, hay gente que le gusta el vóley, hay gente que ya por la edad hace Newcomb, por ejemplo. Y después hay gente que le gusta caminar, hay gente que le gusta correr, hay gente que le gusta la bici, hay gente que le gusta el gimnasio. Entonces, todos esos deportes son distintos y hay que ver cómo impacta cada uno, ¿no? Esperen un segundito que voy a enchufar la compu antes de tomar asistencia, porque si no me voy a quedar sin batería. Bueno, denme un segundito que ya me abre la planilla de asistencia y ya les tomo asistencia.
A ver, esperen que Basualto, Barria, Presente, profe. Borges, Presente. Cabrera, Presente. Dávila, Presente. Flores, Presente. Garay, González, Presente. Hag, Hernández, Presente. Llanos, Presente, profe. Navarro, Presente, profe. Nieto, Presente, profe. Núñez, Presente, profe. Sosa, Ulloa, Presente, profe. Vargas. Presente. Bueno, buena semana para todos. Estén atentos al viernes que se sube la semana 12, ¿sí? Y si dice, bueno, lo realizaremos durante la clase, lo realizamos durante la clase. Si dice, lo corregiremos durante la clase, ténganlo listo antes del encuentro. ¿Ok? Porque del viernes al miércoles que ustedes tienen tiempo prudencial, sobre todo que no tienen demasiada tarea. Profe, antes que se vaya, nosotros el 6 del 6, usted publicó que hay que presentar los primeros puntos del TIF. ¿O leí mal? No sé si estoy equivocado. Mm, a ver, puede que esté en el aula. Modificó una fecha que Silvana se lo había planteado en cuanto al TIF. Sí, Está como noticia. sí, yo lo publiqué, no recuerdo bien si era el 6, sí, o el 2 del 6, no recuerdo si era el 6 del 6 o el 2 del 6. El 6, profe. Igualmente, ¿cómo? ¿El 6 del 6? Sí, yo vi el 6. Esa es la fecha límite para entregar los últimos puntos que se pidieron del TIF, o sea, la última actividad. Con eso Que ya terminaríamos. esos serían los puntos finales. Después, más adelante, viene lo que es la entrega del TIF completo y después viene y la defensa, que eso sería en una clase exclusivamente para el TIF. ¿Sí? Lo que ustedes hicieron fue completar los últimos puntitos que faltaban para completar el TIF, que era el glosario y el resumen, si mal no recuerdo. ¿Se entiende? Bueno, esa es la Sí, fecha. profe. Yo mandé la noticia porque en el aula en realidad estaba bien la actividad. La actividad donde se entrega la actividad estaba bien configurada. Lo que estaba mal era la fecha que decía en la sección actividades antes. ¿Sí? Pero en realidad la actividad estaba bien configurada para que cierre cuando debía cerrar. Así que eso no se tuvo que modificar, ¿sí? Yo lo que había enviado un mensaje fue por el tema de que, bueno, ustedes podían malinterpretar eso. Pero igualmente, digamos, quedó claro y el tiempo estuvo. Y bueno, si es el 6 todavía debería estar abierta. Y a ver, lo voy a chequear, por las dudas. La actividad de entrega dice, bueno, entregar el glosario académico y el resumen hasta el 6 de junio.
abierta desde el 25 de mayo hasta el 6 del 6. Así que bueno, estamos bien ahí en el plazo. El que no entregó todavía tiene tiempo hasta el 6 para entregarlo. Gracias, profe, que tenga buen día. Por nada, bueno, buena semana para todos. Chau, chau. Adiós.